En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres.
Oh sí, Señor, hoy venimos una vez más delante de ti porque amamos tu presencia, porque eres nuestra fortaleza, eres nuestro escudo y la fuerza de nuestra salvación. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que en nuestra angustia te invocamos y tú oyes nuestras voces desde tu santo templo y somos salvos de nuestros enemigos. Por eso hoy, Señor, te alabamos porque eres digno de ser alabado. Hoy exaltamos tu nombre, hoy venimos a alabarte a ti porque tú eres nuestro hacedor y nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo y hoy nos presentamos delante de ti con regocijo, con cánticos de júbilo, con acción de gracias. Hoy nos postramos ante ti en tu presencia, Señor. Grande eres tú, eres nuestra roca fuerte, eres nuestro castillo y nuestro libertador. Nosotros confiamos en ti porque bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Hoy nos gozamos en elevar nuestro clamor al Dios viviente, al Creador de los cielos y de la tierra, a el gran yo soy. Hoy te pedimos, Señor, que te muevas con poder en medio de tu pueblo, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar una vez más en esta mañana delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. 1, 2, 1, 2, 3. Yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a adorar, a hablar una nueva lengua, Él azoró y fuego cayó, oro Josué y el sol se paró, Él azoró y fuego cayó, oro Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar,
tiembla. Si empezamos a adorar, hablaremos nueva lengua. Él es oro y fuego cayó. Oro Josué, el sol se paró. Él es oro, fuego cayó. Oro Josué, el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial.
exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón yo rindo a tus pies, me entrego totalmente como tu siervo fiel. Sacrificio vivo, te doy todo mi ser. Alabad, siervos de Jehová, alabadle, alabad el nombre de Jehová, alabad, siervos de Jehová, alabadle, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová
Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, antes medita en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh sí, Señor, hoy te damos gracias, te pedimos que sigas bendiciendo nuestras vidas, que sigas bendiciendo al ministerio donde nos has puesto, el ministerio Salem, y a tus siervos a los cuales les has dado tu palabra. Señor, te damos gracias por la vida de tus siervos, el apóstol Álvaro Gámez, su esposa y su familia. Te damos gracias por la obra de amor y de bendición que has hecho a través de sus vidas. Hoy también queremos pedirte que nos des esa porción especial para nuestro corazón en el día de hoy a través de la vida de tu siervo, el pastor Diego Paz. Te pedimos que esa palabra sea un ungüento para nuestras almas y calme nuestros espíritus. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gracias te damos, precioso Señor. Tú eres nuestro Dios, hermoso, fuerte. Tú eres nuestro Señor, precioso Dios. Te pedimos que tú nos hables con esta palabra, Señor. Ven, hermoso Señor, a tocarnos, que tu palabra cumpla el fruto para el cual tú la envías, Señor, así como tú quieres, Señor, que tu palabra sea predicada. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dice la traducción del lenguaje actual. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Bueno, usted se ha dado cuenta, tal vez que cuando usted hace algo malo o comete un pecado, usted se siente mal. Y muchas veces no sé eso, o sea, nos sentimos mal por cosas que hemos hecho. Y entonces viene ahí, con sentirnos mal, viene algo y nos proponemos, ¿no? Uno se propone personalmente diciendo, yo no voy ya no lo voy a volver a hacer. No, me voy a proponer, me voy a esforzar, voy a tomar la decisión firme de no volver a cometer eso que cometí, de no volver a hacer eso que cometí. ¿Y qué sucede después de un tiempo? Lo que sucede es que se vuelve a caer, ¿no? Es que usted vuelve y hace aquello que había prometido que no iba a hacer. Aquello que le había dicho al Señor aún en oración que no iba a hacer. Aunque había tal vez dicho con lágrimas delante de Dios y delante de personas. No, mira, es que yo no voy a volver a hacer eso que hice. Eso es lo más común. ¿Por qué razón? Porque mire, con la fuerza de voluntad hay cosas como las pasiones de aquí, de la carne que menciona, que hay cosas que no se pueden vencer simplemente con la fuerza de voluntad. Hay cosas que no se pueden vencer solamente con la mente humana, tomando la decisión racional y mental de que no voy a volver a hacer eso. O sea, no funciona. Es imposible vencer con la razón humana cierto tipo de comportamiento. Y usted ya se ha dado cuenta. Por eso muchas veces la gente cae y cae y promete y cae y promete y cae y promete y cae. Es por esa razón. O sea, esforzarse humanamente por no volver a pecar realmente no sirve de nada. ¿Por qué razón? Porque los hábitos de la carne no se vencen de esa manera. Ese no es el método para vencerlos. ¿Por qué? Porque si fuera el método para vencerlo, pues todo el mundo vencería sus hábitos carnales.
Pero le repito, no es así. Tal vez usted también ha escuchado que hay que dejar ese defecto. Yo lo he escuchado varias veces a personas que dicen, no, mire, eso que usted siente, ese defecto, déjelo ahí en el altar del Señor. ¿Sí? Ponga ese pecado en el altar del Señor. Pero eso tampoco funciona. Y no es porque Dios mienta, no, el Señor no miente, o es que el Señor no tenga el poder, no, es que la manera no es esa. Suena bonito y es muy bonito decir, no, yo pongo delante de los pies de Cristo mi pecado. Pero ¿qué sucede? Que cuando usted ya deja los pecados delante del Señor, cuando se levanta de su oración, vuelve y se los lleva. ¿Por qué razón? Le repito, porque ese no es el método. Entonces suena muy espiritual ese asunto, ¿no? Pero ¿por qué no funciona? Porque no se está trabajando con algo que es la raíz del problema. O sea, detrás de todas esas pecados, detrás de esas obras de la carne, lo que hay un problema de raíz muchas veces. Y muchas veces ese problema de raíz es generacional. En muchas familias viene un problema generacional. Por ejemplo, la embriaguez es muy hereditario, la fornicación. Es otro de esos pecados que se heredan con facilidad. Entonces, por eso le digo, ojo, le digo a usted, si no se trata con la raíz de las cosas, siempre se volverá a cometer ese tipo de errores o ese tipo de pecados. Y nunca se va a volver a salir, se va a salir de ellos. Por eso muchas veces a mucha gente le sucede lo que le sucedió a Adán y Eva. Recuerde usted cuando Adán y Eva pecaron, ellos hicieron algo. Y la decisión que ellos tomaron fue, al verse desnudos por su pecado, la decisión que ellos tomaron fue coserse hojas de higuera, ¿no? Y así, y cuando el Señor ya los miró, los vio con una hoja de higuera. ¿Qué pensaban ellos? Que con esa hoja de higuera iban a tapar su pecado. Así sucede, le sucede a las personas. Se tapan, quieren maquillar un poquito su pecado. ¿Con qué? Con las promesas que hacen. Eso es para maquillarlo, ¿sí? Con las promesas, con los regalos que hacen. Si ofenden, pues se sienten mal y le prometen a esa persona hoja de higuera, ¿no? Le prometen a esa persona que no lo van a hacer, y lloran. Y es cierto, dice, ya cambié. Mentira, no se puede cambiar eso. Esas lágrimas son hojas de higuera solamente. Y tal vez el comportamiento cambia por un tiempo, un mes por mucho, 2 meses supongamos, y eso ya es demasiado tiempo. Y vienen los regalos y cositas de esas, y para tratar de hacer de buenas a las personas, pero todo eso son hojas de higuera. Eso tranquiliza a la persona que comete el pecado, la hace sentir tranquila un poco. Con las lágrimas hace sentir que se ha tranquilizado, pero todo eso solo son hojas de higuera. Y esto que le enseño es para que usted aprenda a discernir lo que le sucede a usted y también lo que le sucede a otras personas. ¿Por qué razón? Porque estas obras de la carne, le repito, solamente, y eso lo estamos leyendo, ¿no? Solamente se vence por el poder del Espíritu, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Es claro lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio, mire que aquí está la respuesta, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. O sea, el argumento del apóstol es clarísimo. O sea, más claro de ahí no puede ser. Si se vive conforme a esos deseos, viene muerte. Esas obras de la carne, esos deseos de la carne. Pero si se vive conforme al Espíritu, ahí viene la vida. ¿Y de qué deseos estamos hablando? Yo no le voy a decir las citas exactas porque es sacado de varias citas, por ejemplo, Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 5, bueno, en fin. Entonces dice, morir, ¿a qué deseos? Se los voy a mencionar. Porque la Biblia dice cuáles son esas obras de la carne, esos deseos que la gente lucha y que con su esfuerzo humano no los puede vencer, solamente a través del Espíritu. Esos deseos carnales, esos deseos de la naturaleza carnal, pecaminosa del hombre.
la inmoralidad sexual, el adulterio, la impureza, el descontrol, la idolatría. Mire, de esto estamos hablando. Participar en brujerías, el odio, las discordias, los celos, las iras, rivalidades, las peleas, las divisiones, las envidias. Todo eso la gente busca vencerlos a través de la razón y a través de las lágrimas, pero todo esfuerzo son hojas de higuera. Sigamos, dice, borracheras, parrandas. Dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia, chismes, calumnia, enemistad con Dios, insolencia, soberbia y arrogancia, rebeldía, desobediencia a los padres, insensatez, deslealtad o infidelidad, insensibilidad, despiadados con los animales, falta de misericordia con el prójimo, malos pensamientos. Mire la lista y por supuesto que sigue. Solo saqué enumeré solamente unas pequeñas cosas. ¿Y por qué solamente eso? Pues porque por tiempo, ¿no? Pero usted entiende, muchas de las cosas con las que usted batalla están en esta lista. Y seguramente hay otras que faltan, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues son muchas las cosas con las cuales la gente batalla en su carne, por su carne. Y le repito, y solamente los más espirituales, pues, entre comillas, solo logran ponerse una hojita de higuera ante sus pecados y sus dificultades, ¿no? Por eso los religiosos se ocupan de hacer cosas para sentirse bien, ¿sí? para, entre comillas, satisfacer su conciencia. Buscan hacer cosas agradables a otras personas y algunos son generosos y otros son altruistas. Yo no digo que todas las personas que son generosas y altruistas les sucede eso, no. Pero muchas personas ante su pecado es la manera como de exorcizar sus pecados, es eso, o sea, hacer cosas buenas, entre comillas, para sentirse un poquito mejor, nada más. Para sentirse por unos momentos un poquito mejor. Pero ya sabemos que eso solamente son pañitos de agua tibia, como se dice. Hojas de higuera, pañitos de agua tibia, ante una realidad. Y es la imposibilidad humana de vencer las obras de la carne. Dice, el rey David es un hombre con mucha sabiduría. Y él dice en el Salmo 51, versículo 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire la petición del rey. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea, él sabe, él se da cuenta. Él entendió el rey David. No es como su esfuerzos humanos. Entendió David. No es diciéndole al Señor, mira, Señor, no lo voy a volver a pecar. Dame fuerzas para no pecar, Señor. No voy a volver a hacerlo porque me siento mal. No, Señor, no. Y con lágrimas. El rey David se da cuenta, no es de esa manera. No funciona así. Por eso él pide, dice, lávame, dice, más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Por eso, mire que va acorde a la petición y a lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice que debemos hacer morir las obras de la carne, pero es andando en el Espíritu. Es con la fortaleza del Espíritu Santo, no con la fortaleza del Espíritu humano, no. Con la fortaleza del Espíritu Santo, solamente que se puede vencer. Dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Mire, me encontré estos versículos de esta versión, Nueva Traducción Viviente, tremendo lo que aquí dice la palabra. 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Dice, ahora me alegro de haberla enviado. Se refiere a una carta que Pablo les envió a los Corintios, que era una carta muy fuerte, donde los exhortaba. Sigamos. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño en ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado
y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Versículo 11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. ¿De qué está hablando? Aquí lo que está diciendo el apóstol es que tal vez alguien, ante la situación que está viviendo los corintios, una situación de pecado fuerte que se está viviendo en esa iglesia, Pablo les escribe una carta muy fuerte. Y entonces algunas personas dijeron, no, esa carta está muy fuerte, esa carta, le decían a Pablo, los va a hacer sentir mal a ellos. Y entonces ahí donde Pablo dice esto, dice, yo no me lamento haber enviado esa carta, porque si ustedes se entristecieron, es una tristeza que viene de Dios. En la Reina Valera dice, contristados. Hay una diferencia entre sentirse triste humanamente por cometer pecados, con el contristamiento que viene de parte de Dios. Cuando una persona comete un pecado, por supuesto, muchas veces se sienten tristes, y ya hablamos de eso, y lloran, y se proponen, y dicen, y argumentan, y no dicen, vamos a corregir, y bueno, usted ya sabe todo eso que vamos a hablar, ¿sí? Ese es el contristamiento, esa es la tristeza humana. Pero el contristamiento es distinto, un contristamiento que viene, que procede de parte de Dios. ¿Qué es eso? Contristarse no es entristecer, sí, pero es que el Señor hace algo distinto. El Señor funciona de otra manera. O sea, la tristeza que procede del Señor no solamente llega al alma, no solo llega al corazón para que las personas se sientan mal, no. La tristeza que procede del Señor, o el contristamiento que procede del Señor, va más profundo, toca más profundamente. La tristeza humana lleva a la gente a deprimirse. Por eso mucha gente dice, no, ya no sé qué hacer ante mi pecado. Ya no sé qué hacer, qué decisión tomar. No sé, no se me ocurre nada. Ya no puedo, dicen muchos. Y se sienten mal y caen en depresión, en tristezas fuertes. ¿Sí? Pero cuando el contristamiento viene por parte del Espíritu Santo, la gente se siente mal, por supuesto, pero con una esperanza. ¿Por qué? Porque esa tristeza la produce el Señor. En todas las personas no, solo en aquellas personas que buscan al Señor. Por eso decíamos que es a través del Espíritu Santo, a través de la fuerza y del poder y la bendición que nos da el Espíritu Santo, como se pueden vencer esas obras de la carne. Y lo primero que comienza a hacer el Espíritu Santo es ponernos convencimiento de pecado dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra alma. Ese convencimiento de pecado nos hace sentir mal, muchas veces hasta el punto de las lágrimas, del llanto, pero es un llanto esperanzador, porque esa persona, aunque se siente mal por su pecado, sabe que el Señor le puede ayudar. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Sí? Por eso él dice, en el versículo 11, dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, ¿no? O ese contristamiento, que es lo mismo. Tal fervor, mira dónde los llevó a ellos, a sentirse mal por el pecado que habían hecho, pero el resultado de esa tristeza o ese contristamiento que el Señor trajo sobre ellos fue fervor, dice usted. Mire, que dice tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo, tal disposición. Mire todo lo que, hasta dónde llevó. Por eso y decimos que solamente puede ser a través de la obra del Espíritu Santo. Este contristamiento que le digo es como una especie de una mortificación espiritual. Ese término parece como muy religioso, pero lo entiendo en el sentido que le repito, que es como es una tristeza que llega hasta el espíritu, que lleva a la persona a tomar decisión de arrepentirse. No de sentirse triste, porque los depresivos les dura. Cometen un error y se deprimen, y les dura 1, 2, 3, 4 semanas, 1, 2, 3, 4, 5 meses, bueno, el tiempo que sea. Pero luego el pecado vuelve y viene sobre ellos.
Pero el que es contristado se siente triste, pero al poco tiempo recibe de parte del Señor las fuerzas necesarias para poder vencer lo malo. Dice Juan capítulo 5, versículo 3, nueva traducción viviente. Juan capítulo 15, perdón, versículo 3. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Por qué razón? ¿De qué está hablando? Está hablando el Señor de la palabra. Le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por medio del mensaje que les di. Han sido purificados por medio del mensaje que les di. O sea, el alma o el corazón, pues si usted quiere decirlo, lo podemos llamar así, necesita muchísima palabra de Dios. Que entre en cantidades enormes. Mucha palabra de Dios, que entre con poder, en cantidad. Conforme, digamos, no directamente proporcional, pero conforme a los pecados que la gente se ha metido, conforme hasta donde se ha hundido en el pecado o en el barro, conforme a eso, tiene que recibir palabra de Dios. ¿Por qué? Palabra de Dios que more dentro de él, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de limpiar la corrupción. Por eso les dice el Señor nuevamente, dice, ustedes ya han sido podados, o sea, les cortó el Señor lo que no se ve. Y purificados por el mensaje que les di. Por eso, sin la palabra, realmente, miren, nosotros no podemos discernir lo bueno y lo malo. Por eso muchas personas se acostumbran al pecado. Hablábamos eso hace unas semanas atrás. Mucha gente se acostumbra al pecado. Se acostumbra a vivir como algo normal, el convivir con el pecado. Al convivir con el pecado, que aún el pecado viviendo en su casa, ciertos pecados ahí moviéndose por su casa y muchas personas no se dan cuenta. No se enteran aparentemente. ¿Qué sucede? Que la palabra no está morando. Lo que sucede que el Espíritu Santo no puede dar luz a esa conciencia de esa persona. Y entonces esa conciencia se está durmiendo. Esa conciencia está como entenebrecida. Esa conciencia está como anestesiada. ¿Por qué razón? Porque la comunión con Dios de esa persona es muy flaca, esa comunión con Dios. Porque la cantidad de palabra, así usted ya ha leído la Biblia 10 años seguidos, pero se descuida en el año 11, en el año 12, comienza usted a tener un faltante. Porque la Biblia es palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios y al ser palabra y al ser comida, a la Biblia al ser palabra y al ser comida necesitamos alimentarnos con ella a diario, si es posible. Es lo ideal. Y no poca comida. Entonces aquí dice, bueno, y les decía para avanzar, pues, les decía, los pecados de la carne son raíces. Son como raíces, como semillas que la gente lleva. Semillas que aparecen. Por eso les decía, no basta con tan bonito de decir, Señor, pongo mis pecados a tus pies, Señor, en tu altar pongo mis pecados para que tú los lleves. No basta con eso. ¿Por qué razón? Porque hay raíces que están ahí. Raíces que están en el cuerpo, aunque están en los genes mismos, que están en nuestros miembros. El pecado que batalla en nuestros miembros, dice la palabra. Está aquí en los órganos que nosotros llevamos. Ahí está escrito el pecado. Ahí hay raíces, semillas que van a germinar. Entonces, ¿cómo se hace para que se rompan esas raíces? ¿Cómo se hace para que se rompan esas raíces de las obras de la carne, del pecado? Lo primero que tenemos que mencionar, y es muy importante, es con la intimidad con Dios. Con la intimidad con el Señor, con la intimidad con su palabra. Es indispensable la intimidad. ¿Por qué? Porque solamente en la intimidad con el Señor, en oración, por ejemplo, en adoración, solamente en esa intimidad, nuestros oídos espirituales, nuestros sentidos espirituales se van capacitando y se van adaptando. ¿Para qué? Para que poder escuchar la voz de Dios que le va a hablar a nuestra conciencia. Solo es en medio de la intimidad. Cuando la gente tiene verdaderamente una intimidad con el Señor, entiéndalo, o sea, cuando alguien se encuentra con Dios, cuando alguien tiene intimidad y se encuentra, tiene un encuentro personal con el Señor,
Esa persona se va a dar cuenta de algo. ¿De qué? De su impureza personal, de su pequeñez, de su pecado y de la grandeza de Dios a su vez. Por eso la intimidad con el Señor, la comunión íntima con Dios es tan importante para romper esas raíces. Porque en la medida en que no sintamos que el Señor es sumamente precioso y puro, no nos vamos a motivar, no vamos a sentir el deseo. Cuando una persona tiene intimidad con el Señor, le gusta, le agrada y quiere seguir teniendo esa intimidad. Eso que ha sentido, eso que ha vivido, quiere volverlo a repetir día tras día. ¿Y entonces qué le lleva a eso? Eso lo lleva a santificarse. Dice, no, yo no puedo presentarme delante del Señor así, de esta manera. Yo no me puedo presentar con este pecado que estoy cometiendo. No, tengo que dejarlo, tengo que romper. Y entonces ahí comienza algo en su alma. A romperse parte de esa semilla. A morir esa semilla. ¿Por qué razón? Porque ya esa persona ya no hace eso que hacía antes. Por eso le repito, la intimidad es tan importante. Porque la intimidad nos va a llevar al deseo de santidad y a la búsqueda por ser santos. Por la santidad, que significa apartarse para el Señor. Apartarse de todo lo que se tenga que apartar. Para no perder esa relación. Si usted sabe que algo al Señor no le gusta, le desagrada, y usted tiene esa intimidad con Él tan preciosa, y dice, no, yo dejo lo que sea. Hasta el punto en que muchos han preferido entregar su vida con tal de no perder la intimidad con el Señor. Muchos han llegado a eso, al martirio, con tal de no perder eso que han ganado, esa comunión tan preciosa e íntima con su Señor. En la historia de la iglesia hay casos así, por supuesto, que hay muchos casos. Por eso la oración, la adoración, le repito, es tan importante. La adoración es una demostración de amor, o sea, el amor, la adoración van juntos. Porque lo amo, yo lo adoro. Porque le amo, es que yo lo busco. ¿Y cómo puedo tener amor si no lo encuentro, si no tengo intimidad con Él, si no le conozco? Por eso, en lugar muchas veces de estar batallando contra el pecado de la manera humana, racional, con voluntad humana, más bien, mire, busque tener intimidad con el Señor. En lugar de estar llorando humanamente por eso, acepte el contristamiento que viene del Espíritu Santo y busque tener intimidad con su Señor. Busque acercarse, busque ser agradable a los ojos del Señor. Eso traerá mejores resultados. ¿Qué más tenemos que hacer para romper esas raíces? Renunciar al pecado, por supuesto. Una vez que la persona tiene una intimidad con el Señor, que se acerca al Señor, el Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, va a iluminar en su conciencia, le va a hacer notar la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Y entonces la persona tiene que renunciar. Por eso la renuncia es indispensable. Hay que renunciar al pecado. Pero para poder renunciar al pecado tengo que saber que eso es pecado. Para poder renunciar a algo tengo que saber que eso está mal. Y entonces, por eso le digo, la renuncia al pecado es importante, la renuncia al pecado personal, pero también un pecado familiar, porque también hay pecados que son familiares, y tal vez usted se ha dado cuenta, y si no, pídale al Señor que le dé el discernimiento para notarlo, para saber que hay eso, ese comportamiento que ha procedido y que han sido generaciones y generaciones. De eso hay que renunciar, hay que confesar ese pecado. Nehemías hizo eso. Cuando Nehemías se dio cuenta de que Jerusalén estaba destruida por causa del pecado del pueblo, Nehemías toma una decisión, y la decisión que dice, una de las decisiones que toma Nehemías es confesar el pecado, y delante de Dios se presenta y se arrepiente el nombre del pueblo, y hace una oración hermosa y con lágrimas. ¿Por qué razón? Porque es que hay pecado, hay que renunciar a ese pecado social también que mucha gente vive. Hay ciertas ciudades que son muy idólatras. Hay unas ciudades donde son marcadas por la idolatría es fuerte en esa ciudad. Hay que renunciar a eso, porque muchas personas tienen en sus genes esa disposición a la idolatría. Hay que renunciar a eso.
Hay familias que tienen disposición a la idolatría, disposición generacional ¿qué le digo? Al homicidio, generacional al aborto, disposición generacional a la envidia, disposición generacional al fraude, bueno, en fin. Por eso hay que hacer una profesión. En iglesias hace siglos hacían una confesión pública. No nos pide ahora que nosotros hagamos eso. Ellos lo hacían de esa manera. Cuando recibían al Espíritu Santo y recibían ese contristamiento del Espíritu por la presencia de Dios, ese contristamiento dentro del alma por la presencia misma del Señor, la gente confesaba sus pecados. Y lo decían en público: yo hice esto, yo robé, yo hice esto, yo hice aquello. Y la gente que escuchaba tenía la madurez, no para juzgarlo, porque sabían, ellos también les había sucedido eso. También habían pasado por ese proceso. Por eso la confesión pública es necesaria. Nosotros ya no lo hacemos de esa manera. Yo no le digo que vaya y que grite en la calle que está pecado, no. O que venga a la iglesia y lo grite, no. Pero usted sí puede hacerlo delante del Señor. Porque hay testigos, para que queden testigos los ángeles del Señor. Y aún los demonios sean testigos de que usted ha confesado su pecado. Y eso es bueno. Eso es sumamente bueno. No porque necesitemos testigos, sino en el sentido en que, aunque en las tinieblas vean si esta persona se ha dado cuenta, ya recibió luz. ¿De qué? De que muchas de las cosas que hacía estaban mal. Por eso le repito, ese requisito para poder romper esas cadenas, esas ataduras, esas raíces, esa semilla de obras de la carne, de pecado, es un requisito querer, no desear estar hundido. Porque mire que el que no se da cuenta que vive en el pecado y en el pecado, vive en medio del fango y no se da cuenta. Cada vez se está hundiendo más y más y más. Sus familiares se están hundiendo más y más y más. Y sus hijos tal vez se están hundiendo más y más y más. Y no se dan cuenta. Por eso es un requisito, es necesario, pues digámoslo así mejor. Querer estar bien. Anhelar, desear estar bien. Hastiarse de vivir en el error, de vivir entre las cadenas, de vivir entre la mugre, entre la impureza. Todo eso lo hace el Espíritu de Dios, nada más. Por eso la renuncia, usted ha escuchado tal vez, y lo hemos hablado, la renuncia aún de pecados, le repito, generacionales, eso hay que hacerlo. Usted se da cuenta de que en su familia se ha cometido X o Y, renuncie. Pero no, yo no me doy cuenta. Bueno, entonces le ha faltado luz de parte del Señor. Luz a su conciencia. ¿Cómo hacemos para romper entonces? Estamos mencionando algunas cosas. Hemos dicho hasta ahora la necesidad de tener intimidad con el Señor. La necesidad de renunciar al pecado personal y arrepentirse. Pero también hay otra. La necesidad de caminar en el Espíritu o caminar con el Espíritu Santo. Dice capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Nueva traducción viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Oiga, mire. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Clarísimo. Caminar en el Espíritu significa, en otras palabras, caminar con el Espíritu. Ahí de la mano con el Espíritu Santo. Así como un niño pequeño camina de la mano de su padre o de su madre. Así. Eso, por eso, repito, este versículo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, para caminar en el Espíritu, uno necesita caminar por el sendero que el Espíritu Santo nos ha establecido. Hay senderos, en la tierra hay senderos humanos. Por ejemplo, si alguien quiere ser tenista profesional, hay unos senderos por los que tiene que caminar en la tierra. Si quiere ser deportista de élite, pues hay unos senderos naturales que tiene que recorrer.
o si quiere ser, bueno, cualquier cosa que quiera hacer. Hay unos senderos naturales, unos caminos, unas decisiones por los cuales debe tomar y andar. Así sucede también. El Espíritu Santo también tiene determinados unos caminos para nosotros. ¿Cómo caminamos con el Espíritu? Pues andando en esos caminos que el Señor mismo ha establecido. Por ejemplo, en la búsqueda del rostro del Señor, porque la función del Espíritu Santo es acercarnos a Cristo. Ese es un camino que el Espíritu Santo ha establecido. No es el único. Es un camino, pues, para darle un ejemplo. O sea, ¿por qué caminar con el Espíritu Santo es importante? Porque el Espíritu Santo va a poner en nuestra mente otras cosas distintas a lo que la gente está acostumbrada a vivir, a pensar. Caminar con el Espíritu, en otras palabras, significa ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso Romanos 8 dice, por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Versículo 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Nuevamente, volvemos a leer ese versículo que nos da el apóstol Pablo. Qué importante caminar con el Espíritu. Y entonces dirá, pero ¿y eso de qué me sirve? ¿Cómo puedo vencer yo las obras de la carne de esa manera? Claro. Si una persona, por ejemplo, se siente mal ¿por qué le digo yo? Si una persona se siente mal por ser de mal genio, si una persona está batallando en contra de la ira, si una persona está batallando en contra de ¿qué le digo yo? De la envidia, persona, del hablar mal, del no ser bondadoso, del ser tosco, del ser grosero con personas. Hay personas que están batallando con eso. Y como hemos dicho, entonces se proponen racionalmente y les dura 1, 2, 3, 4 días y luego vuelve y juega. Pero cuando tú andas con el Espíritu, dice la palabra en Gálatas capítulo 6, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, son nueve. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Bueno, yo no sé si los mencioné. Eso dice la palabra. Entonces, el que anda en el Espíritu recibe el fruto del Espíritu. Entonces, esa persona que antes batallaba por no ser grosero o grosera con su familia, cuando anda con el Espíritu Santo, cuando camina, cuando tiene comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo le pone amor. Amor de Dios. Y entonces las cosas cambian. Porque esa persona con amor ya no maldice. Esa persona con amor ya es más fácil, ya no insulta. Con el amor viene la bondad. Con el amor viene el respeto a la otra persona. Con el amor viene el cuidado. Con el amor viene el deseo de que esa persona esté bien. Mire que las cosas cambian, ¿se da cuenta? ¿Cómo se vence eso? Dice amor, gozo. Una persona dice, no, es que no puedo luchar contra la embriaguez. Entonces, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo cuando camina con el Espíritu y le pone gozo. Y entonces esa persona ya no necesita del alcohol para sentirse bien. ¿Por qué? Porque ya se siente bien. Porque el Espíritu Santo ha puesto paz en su corazón. Porque ha puesto gozo en su corazón. Y la persona que peca con la envidia y que batalla con el chisme, le sucede lo mismo. El amor viene del Señor, entonces ya entiende, ya no racionalmente ni siquiera a veces piensa, no, ya no voy a chismosear más, no. Viene el amor del Señor que comienza a tocar a esta persona y ya no siente hacerlo. Y sin darse cuenta ha dejado eso por aquello que tanto había batallado. Pero para el Espíritu Santo le fue tan sencillo. Que el que batalla contra la fornicación es lo mismo. Que batalla contra el adulterio. ¿Por qué se batallan hombres y mujeres batallan contra la fornicación o el adulterio? ¿Por qué razón? Porque hay confusión en sus corazones.
porque hay infidelidad. Pero el amor de Dios es fiel. Y entonces se llena esa persona, va siendo llenada por el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo la llena de amor. Y mire que estamos tocando solo 1 o 2 frutos del Espíritu, son 9. Y entonces ya no necesita ser infiel. Ya no. Ya tiene gozo, tiene paz. Y entonces mira a su esposa con ojos de amor, o mira a su esposo con ojos de amor. ¿Por qué razón? Porque así debe ser. ¿Y quién hizo la obra? El mismo Espíritu Santo. Mire cómo la diferencia. Por eso este consejo del apóstol Pablo es bueno. Dice, no, si ya no batallen contra las obras de la carne con esfuerzos humanos. ¿Por qué? Porque van a alcanzar, se van a perder. Pero si ustedes lo hacen a través y con el poder del Espíritu Santo, se tendrán vida, por supuesto. ¿Qué más tenemos que hacer para vencer? Para destruir esas obras de la carne. Vamos a una cuarta cosa. Tener cuidado con las meditaciones que suben al corazón. Porque a veces se ora, muchas veces se ora y se pide, y se ora en lengua. Pero cuando se deja de orar, de pedir, de orar en lengua, hay personas que meditan cosas feas en su mente y se la pasan pensando cosas feas. Cada vez que tienen su tiempo libre, o están solos o solas, pensando en cosas desagradables. El Señor no solamente mira nuestra oración, el Señor no solamente sondea nuestros pensamientos, también sondea nuestras meditaciones. Y a veces lo que el Señor encuentra cuando sondea nuestras meditaciones le resultan muy desagradables, le resulta desagradable a él. Alguien puede orar 1 hora, 2 horas, y bueno, muy bueno, y la oración estuvo preciosa, sí, pero 5 o 6 horas diarias medita cosas, no sé, desagradables realmente, ante los ojos del Señor. Por eso hay que cuidar lo que nuestro corazón medita, porque esas meditaciones muchas veces alimentan esas tendencias pecaminosas, que muchas veces esas meditaciones alimentan el pecado. Y de lo que se trata es que el Señor quiere que nosotros nos apartemos. Entonces, mire que sí hay solución para aquello que la gente ha batallado por tanto tiempo. Sí hay una solución, y la solución es esta, hermosa solución, la solución que procede de parte del Señor, a través del Espíritu Santo Consolador, el Espíritu Santo que nos ama. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor, vamos a orar por las ofrendas, por los tributos, por las ofrendas. Recuerden que debemos honrar al Señor con nuestros bienes. Dice la palabra que no nos presentemos delante del Señor con las manos vacías. Así dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque es tributo, una manera de tributar al Señor también. También le agrada al Señor. Cuando lo servimos, lo honramos con nuestros bienes. Por eso acuérdate de honrarlo al Señor con los bienes. Porque nosotros debemos entregarnos todos delante del Señor, completamente. Porque a través de esos bienes con lo que lo honramos al Señor, el servicio de la predicación en la iglesia puede sostenerse. Porque a través de eso el Señor ayuda a sustentar los costos, los gastos. Porque la predicación del Evangelio, las palabras son gratuitas, pero los medios, los lugares, las formas que se utilizan necesitan recursos. Por eso te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos hijos e hijas, por sus tributos, por sus ofrendas. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos. Porque nuestro corazón confía en ti, Señor. A ti, el Alfa y la Omega, Señor. Tú eres el principio y tú eres el fin, Señor.
Oh, a ti, Señor, me rindo, Señor. Oh, a ti, Señor, más Señor. Ti, el todo por más, Señor, más gracia. Oh, y el gran yo soy, más Señor, desciende, oh Dios, ven Señor, desciende con tu presencia, Señor. Que tu presencia, que tu Santo Espíritu se derrame en este lugar, Señor. Oh, el principio y el fin, y el gran yo soy, díselo. Oh, más gracia del Señor, más gracia, más gracia. Oh, más gracia, derrama, Señor, tu gracia, Señor. Oh, agradécele al Señor, agradécele hoy. Dile, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias te doy porque tú, Señor, quieres ayudarme a vencer el pecado, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú todo lo puedes, oh Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos llenas de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por moverte en este lugar, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por moverte en medio nuestro. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos de tu presencia, por llenarnos de tu gracia, de tu poder. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ven, desciende, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu precioso, muévete, Señor. Bendícenos. Muévete, Señor, en medio nuestro, Señor. Ven, Señor. Llena, Señor. Haz tu obra. Dice la palabra que tú vienes a darnos convencimiento del pecado, de la justicia, del juicio. Pero también dice la palabra que tú eres consolador. Pero también dice la palabra que tú nos das ánimo. Dice la palabra que también tú vienes a poner el fruto del Espíritu dentro de nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, ven. Ven, Señor, ven, Señor, ven más. Señor precioso, muévete en este lugar, Señor. En medio de estos hijos, de estas hijas, o en medio de estos hijos e hijas, Señor, ven a poner hambre, Señor, ven a poner hambre. Porque ¿cómo, Señor, podemos caminar contigo, Espíritu Santo? ¿Cómo podemos desear tener comunión con Dios? ¿Cómo podemos desear, cómo podemos anhelar estar en la presencia del Señor, disfrutar de la comunión íntima con el Señor? ¿Cómo podemos hacerlo? Humanamente es imposible, Señor. Por eso pon en estos hijos e hijas el hambre. Pon hambre sobre ellos, hambre espiritual, hambre por anhelarte, hambre por tenerte, Señor, hambre por ver tu rostro, Señor. Dice la palabra en la bendición sacerdotal, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso también quiere decir que el Señor se muestre como es delante de ti. Por eso dile, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Díselo, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí. Díselo, haz resplandecer tu rostro, Señor, sobre mí. Porque si tu rostro resplandece sobre mí, Señor, habrá mayor anhelo, mayor deseo en mi corazón por buscar tu presencia. Habrá mayor deseo en mi corazón por santificarme, por abandonar el error, por abandonar el pecado, Señor. Porque tú eres un Dios limpio, Señor. Porque tú eres un Dios sumamente limpio, precioso, santo, Señor. ¿Cómo puede un hombre o una mujer con unos ojos sucios, con unos oídos sucios, con pensamientos oscuros, cómo puede acercarse ante la presencia del Señor? Pero cuando el Señor se acerca a ese hombre o a esa mujer y se manifiesta y se muestra, oh, qué delicia, Señor. Tantos se han convertido de esa manera. Cuántos hombres y mujeres que vivían en el error, en el pecado terrible, se han convertido cuando se han encontrado con el Señor Todopoderoso. Más, Señor, más. Oh, dile, Señor, yo quiero que gobiernes. Díselo. Ven, Señor, gobierna mi vida, Señor, gobierna, Señor. Gobierna mi vida, Señor, gobierna mi vida.
gobierna, Señor. Porque cuando mi mente gobierna, oh Dios, el pecado se enseñorea. Porque cuando la tentación viene, Señor, y mi mente la rechaza, porque mi mente no puede vencer la tentación, Señor. Solamente el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos ayuda a vencer la tentación. Ven, Señor, gobierna, Señor, sobre nuestra vida, Señor. Gobierna, te lo pedimos, Señor, gobierna, Señor. Danos más sed, Señor. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, como dice el Salmo, que así nuestra alma brame, clame, anhele, desee tu presencia, Dios mío. Señor, ven, desciende, Señor. Más desciende, Señor. Desciende, Señor, sobre estos hijos, Señor. Estos hijos e hijas tuyas necesitan sentir tu presencia, Señor. No estamos hablando de emociones. Estamos hablando de un encuentro íntimo contigo, Señor. Estos hijos e hijas necesitan un encuentro íntimo, Señor. Hazle sentir en este momento, Señor. Hazle sentir tu amor, Señor. Hazle sentir la experiencia, Señor, del cielo, la realidad. Hazle sentir la experiencia, lo hermoso que es el cielo, Señor. Lo hermoso que es estar delante de ti, delante de tu trono, Señor. Más, Señor, más. Dice la Biblia, Cantar de los Cantares, capítulo 1. Con razón las doncellas te aman. Con razón aquellas que te conocen te aman. Con razón aquellos que te conocen, con aquellos que te han visto, Señor, que te han sentido, que te han experimentado, que te han abrazado. Con razón te aman, Señor, porque es imposible dejar de amarte, oh Dios. Es imposible querer soltarnos de tus brazos una vez que sentimos tu amor, Señor. Por eso, ven, Espíritu Santo, ven. Y si tú has perdido y te has enfriado en tu primer amor, dile, Señor, perdóname por haberme enfriado de mi amor, Señor. Perdóname por haberme alejado, Señor, por haberme alejado de ese amor que te debo a ti, Señor. Díselo. Dile al Señor. Pídele, Señor, aviva el amor. Esfuérzate por amar al Señor más y más. Esfuérzate por acercarte al Señor más y más. Esfuérzate en ello. Más, Señor, más. Que gobierne más mi vida. Me doy en sacrificio, díselo. Me doy a ti, Señor. Yo quiero que gobierne. Más, Señor, más. Más. Que siempre viva, disfruta su presencia. Él está aquí. El Señor está aquí. ¿Lo puedes sentir? Aquí está el Señor. Honra al Señor. Él está aquí. Señor, yo quiero, díselo, yo quiero que gobiernes mi vida. Dile, me doy en sacrificio a ti, Señor. A ti, Señor, yo quiero que gobierne. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Que siempre viva en ti, Señor, viva en tu voluntad. Una vez más, yo quiero, díselo. Gracias, Señor, va mi vida más. A ti yo quiero que tú ordenes, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por este momento tan hermoso, Señor. Gracias. Ven, sigue con nosotros, Señor. Sigue con nosotros. Sigue en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.
Vamos a continuar ahora con la alabanza. Un, dos, tres, cuatro. La tierra han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, Jehová es excelso y atiende al humilde. Porque la gloria de Jehová es grande, Jehová es excelso y atiende al humilde.
Gracias, Señor, te damos. Bendecimos tu nombre, te damos gracias. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Los cubro con tu preciosa sangre. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.